Nada de deudas, nada de préstamos. En la casa que depende de deudas y préstamos se introduce una especie de esclavitud, cierta cosa de mal cáriz que previene. Henrik Ibsen. Bienvenidos, apreciados estudiantes y familias dominicanas. Renovamos una vez más nuestro compromiso con la educación a distancia para compartir novedosas experiencias de aprendizaje en la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Queremos agradecer la buena disposición con la que día a día nos reciben en sus hogares para realizar nuestro apasionante recorrido por la historia dominicana. Es necesario que se ubiquen en un lugar adecuado y dispongan de los útiles escolares siguientes. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Comencemos esta semana con nuevos bríos, con mucha esperanza y con esta frase. La persona que todos los días está en busca de crecer y aprender, descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. ¿Alguna vez han tomado prestado? ¿Qué tanto saben ustedes sobre pactos financieros? ¿Qué ocurre cuando una persona o un país no pueden cumplir con sus compromisos de deudas con otras naciones? ¿Saben lo que es un aval o garantía? Hoy analizaremos los acuerdos y convenios firmados entre la República Dominicana y Estados Unidos para resolver el problema de la deuda externa dominicana y las implicaciones que dejaron esos acuerdos. El propósito de nuestra clase de hoy es analizar las incidencias de las convenciones dominico-americanas realizadas en los años 1905 y 1907. Les recuerdo que deben estar trabajando en la elaboración de un cuento histórico o relato breve a partir de la formulación de hipótesis. Les sugiero los siguientes pasos en caso de que no hayan comenzado. Paso 1. Tomar como ejemplo uno de los hechos históricos presentados en el gobierno de Ramón Cáceres. Paso 2. Redactar la introducción donde se presenten los hechos y los personajes. Paso 3. Iniciar el desarrollo donde expliquen y asocien los hechos. Paso 4. Tomar en cuenta el espacio geográfico donde se desarrollaron los acontecimientos narrados y los motivos que llevaron a los personajes a actuar de determinada manera, haciendo que el relato cobre el sentido real. Paso 5. Concluyan el relato cronológicamente, integrando los personajes que protagonizaron el relato histórico que se está narrando y que son los que llevan adelante la acción y los que se ven afectados por ella. Estos personajes siempre son reales. Para continuar con el desarrollo de nuestro tema de hoy, es importante que nos familiaricemos con los siguientes términos tomados del glosario sobre los escritos del gobierno de Ramón Cáceres del historiador José Vázquez Romero.
Santo Domingo Improvement, compañía financiera estadounidense introducida al país por Lilith en el año 1892. A esta se le transfirió el control de la deuda externa en poder de la Westendorf. Se mantuvo controlando las finanzas dominicanas hasta el gobierno de Ramón Cáceres. Westendorf, compañía financiera de origen holandés y representante de otras empresas europeas en el país, que sirvió de acreedora al Estado dominicano y además administró la deuda durante el gobierno de Lilith. La misma fue reemplazada por la Santo Domingo Improvement. Modus Vivendi, pacto financiero establecido entre Estados Unidos y la República Dominicana sobre la deuda en 1905. Recordemos que durante la dictadura de Lilith, el país alcanzó niveles extremos de endeudamiento debido a su política de buscar prestado tanto dentro como fuera del país y poder mantenerse en el poder. Como garantía de uno de esos préstamos, Lilith puso las recaudaciones aduanales y así pasó la Westendorf, compañía holandesa, a administrar el dinero que entraba por esa vía. Pero el contrabando la llevó a la bancarrota. Eso le permitió a Lilith asociarse con unos inversionistas estadounidenses que fundaron en 1892 la compañía Santo Domingo Improvement, la cual asumió los compromisos de deuda del país y a su vez asumió el control de las aduanas. Por eso es que luego se hacen acuerdos con esa nación, conocidos como la Convención Dominico-Americana. ¿Saben qué es una convención? Veamos. Convención. El diccionario de la Real Academia Española define convención como pacto, acuerdo o contrato establecido entre dos o más personas o entidades con la finalidad de regular una determinada situación o poner punto final a una controversia. Ahora veamos algunos datos que nos permiten entender esos acuerdos. Al llegar a la presidencia Juan Isidro Jiménez, luego del asesinato de Lilith, encuentra que el Estado dominicano tenía una deuda total de unos 34 millones de dólares y de inmediato intentó aclarar la situación económica y recuperar el control de las aduanas para que así el mismo gobierno se pudiera entender directamente con los acreedores. Pero la Improvement entendía que tenía derechos adquiridos en virtud de los contratos firmados con el Estado dominicano y quería que esos derechos les fueran reconocidos. El gobierno dominicano pudo quitarle el control de las aduanas a la Improvement en enero del 1901 y entenderse directamente con los acreedores. Ante esa medida, la Improvement protestó y llevó su reclamación al Departamento de Estado de los Estados Unidos, quejándose de violación a los acuerdos y contratos que había sostenido con el Estado dominicano. Con los intereses de una compañía de su país amenazados, el Departamento de Estado se dispuso a intervenir. William Powell, ministro norteamericano, arribó al país acompañado de John Abbott, vicepresidente de la Improvement,
con el fin de solicitar mejores tratamientos para la compañía. Ya en el año 1902, estando Horacio Vázquez en el gobierno, se concertaron algunos acuerdos con relación a la deuda contraída con la compañía norteamericana. Dos grandes historiadores dominicanos, como son Filiberto Cruz Sánchez y Jaime de Jesús Domínguez, coinciden en las causas que dieron lugar a la Convención Dominico-Americana. En julio de 1902, William Power hizo que el gobierno de Horacio Vázquez reconociese la suma de $4,5 millones por concepto de los derechos que la Santo Domingo Improvement tenía en el ferrocarril central dominicano y el Banco Nacional de Santo Domingo por las emisiones de bonos que en diversas ocasiones el dictador Heró le confió y por la unificación de la deuda nacional realizada en 1897. El 31 de enero de 1903, el gobierno dominicano y el estadounidense firmaron un protocolo mediante el cual se crearía un tribunal de arbitraje que determinaría la forma de pago de la mencionada suma. El 14 de julio de 1904, este tribunal, integrado por dos árbitros estadounidenses y un dominicano, Manuel de Jesús Galván, pronunció su fallo, conocido históricamente con el nombre de laudo arbitral. A partir de la sentencia emitida por los árbitros, se reconocían derechos a la Improvement por más de $4 millones y el gobierno norteamericano era quien ejercería el control sobre las finanzas dominicanas. Para asegurar el pago, se afectaban los ingresos procedentes del cobro de los derechos aduanales y los percibidos en los puertos de Puerto Plata, Sánchez y Samaná, lo que disgustó grandemente a los acreedores europeos, a quienes únicamente se les dejaba para el cobro de sus acreencias los ingresos percibidos por las aduanas de San Pedro de Macorís y Santo Domingo. ¿Cómo afectarían esos disgustos al país? Al constatar que los Estados Unidos de América le estaba usurpando sus derechos a través del laudo arbitral, los países europeos cuyos nacionales eran acreedores del Estado dominicano manifestaron su descontento de diversas maneras, llegando incluso el gobierno francés a amenazar con apoderarse de las aduanas de Santo Domingo. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quería evitar que se repitiera lo sucedido en Venezuela entre 1902 y 1903, cuando fuerzas navales alemanas, italianas e inglesas bloquearon los puertos de ese país como forma de asegurar el cobro de las sumas adeudadas a sus nacionales. Con ese fin, Roosevelt trazó una política consistente en ayudar a imponer estabilidad política y orden financiero en las naciones latinoamericanas deudoras de compañías y de ciudadanos de naciones europeas, para que estos fuesen pagados y de esa forma las potencias del viejo continente no tuvieran pretexto para enviar barcos de guerra a América Latina a exigir el pago de las acreencias de sus nacionales.
La política de Roosevelt se conoce en la historia como el Gran Garrote o The Big Stick, porque era necesaria la fuerza bruta, las intervenciones militares de los Estados Unidos de América para llevar estabilidad política y orden financiero a varios países latinoamericanos, situados principalmente en la cuenca del Caribe. Los Estados Unidos aplicaron su nueva política en el caso dominicano, luego de nuevas negociaciones con el presidente dominicano Morales Languasco, que dejó sin efectos el laudo arbitral y se aprobaron nuevos acuerdos mediante la Convención de 1905. Veamos en qué consistió dicho acuerdo. La Convención Dominico-Americana de 1905 fue un instrumento jurídico suscrito por los presidentes de la República Dominicana y de los Estados Unidos, con fines de concretar el pago de la deuda externa dominicana de acuerdo con los términos establecidos por el Tribunal Arbitral. Este acuerdo entre los gobiernos norteamericano y dominicano invalidaría el laudo arbitral. En relación al acordado en 1905, se destacan los siguientes aspectos. El gobierno estadounidense se comprometía a hacerse cargo de todas las obligaciones del gobierno dominicano. El gobierno estadounidense, a cambio de esto, se encargaría del cobro de los impuestos aduaneros con el objetivo de atribuirlos a las partes interesadas. La distribución se realizaría de esta forma. El 45% del total de las entradas sería para el gobierno dominicano a fin de que pagara los gastos de la administración pública y el 55% sería usado por el gobierno norteamericano para pagar a los servidores de las aduanas y para amortizar los capitales e intereses acumulados y vencidos de la deuda dominicana en el país y el exterior. Los acuerdos establecidos en la Convención de 1905 constituían una total intervención estadounidense en los asuntos internos de la República Dominicana, por lo que el Senado de ese país lo rechazó al considerar que el mismo constituía un protectorado sobre esta pequeña nación caribeña, quedando en el limbo el acuerdo. El presidente Roosevelt propuso entonces al gobierno dominicano, encabezado por Morales Languasco, un nuevo acuerdo temporal que se conoce como modus vivendi, o sea, un arreglo temporal hasta que el Senado de su país aprobase un acuerdo definitivo. Ambos gobiernos realizaron un arreglo y así siguió adelante lo establecido en la Convención de 1905. Ya en el año 1905, en esta ocasión era el presidente dominicano Ramón Cáceres, se realizó un plan de ajuste a sugerencias de un experto financiero estadounidense que lograría eliminar la deuda pública externa e interna dominicana mediante un préstamo que haría el gobierno norteamericano para saldar las deudas pendientes. En el año 1907 se firmó una nueva convención que establecía lo siguiente. El 8 de febrero de 1907 fue firmada en la ciudad de Santo Domingo la Convención Dominico-Americana, en virtud de la cual Estados Unidos pasaría a administrar las aduanas de la República Dominicana,
Mediante el acuerdo, las aduanas quedaban controladas por el gobierno de Estados Unidos hasta tanto se saldara la deuda contraída con ese país. El gobierno dominicano no podía modificar la tarifa aduanera ni tomaría nuevos préstamos sin consentimiento del gobierno de Estados Unidos. Los ingresos aduaneros serían distribuidos. El 50% de los ingresos aduanales se depositarían en un banco de Nueva York y un 5% se destinaría para el pago de los empleados de la receptoría y el restante 45% se entregaría al gobierno dominicano para los gastos administrativos. Aunque el convenio desató un movimiento de protesta porque se consideraba antipatriótico y se advirtió que el mismo dejaría a la República Dominicana en la categoría de Estado semisoberano y además perdería su personalidad internacional, el 3 de mayo de 1907, el Congreso Dominicano aprobó la Convención Dominica-Americana y Estados Unidos quedó con el control de las actividades financieras del país y con el derecho de intervenir en la vida política dominicana. Como pueden darse cuenta, el país quedó atado a la nación norteamericana y como consecuencia de esos acuerdos, en 1916 se materializa la ocupación de nuestro territorio. Nuestros próximos encuentros serán para empaparnos de los acontecimientos que lo provocaron. Así llegamos al final por este día. Les recuerdo que ya deben ir culminando su relato histórico breve y entregarlo a su docente guía para su valoración. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima clase. Nos vemos.